Filipenses capítulo 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Eso significa fariseo que cumplía hasta con los lavamientos de manos, lavamientos de jarros y todas las fiestas que eran la tradición de los ancianos. Eso lo está diciendo Pablo, fariseo. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, ser imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Hasta ahí. Señor, muchas gracias nuevamente por su palabra que hoy nos va a enseñar y nos va a ministrar. Va a ser de provecho, va a ser de bendición. Gracias, Señor, porque este alimento, Señor, va a ser como ese pan del cielo que usted dijo que es, y que es su palabra, Señor, que no es nada físico ni literal, sino que es su palabra, que es el verdadero pan que ha venido del cielo para educarnos y alimentarnos, a fin de que crezcamos, Señor, como verdaderos creyentes en la fe. Ayúdanos, Señor, con el entendimiento para que podamos, Señor, aplicar su palabra con un buen contexto y un buen entendimiento. Le pedimos, Señor, esa gracia a todos, a los que estamos aquí, los que han de ver el video, escucharlo en audio como puedan. Señor, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Quiero hablar de esta palabra, hermano, que encontré aquí en la Escritura, que dice Pablo, fui asido por Cristo. Amén. Quiero hablar de esa idea, de ese pensamiento. Grábese un poco ese pensamiento, esa palabra. La palabra asido, que significa agarrado o sujeto. Amén. Fui agarrado o fui sujetado por el Señor, por Cristo, dice Pablo. Bueno, muy bien, vamos a contextualizar.
El apóstol Pablo está hablando aquí, hermanos, en contexto de que para él no les molesto volverle a escribir las mismas enseñanzas que ya les ha compartido, sin duda, todo el consejo de la palabra del Señor, y vuelve como otra vuelta a repetirlo, ¿cierto? Es como una nodriza, decía él, que está encargado, una nodriza. ¿Qué es una nodriza, hermanas? Es como una nana que conocemos, ¿no? ¿Sí? Que está criando al bebé, está educando al niño, y cuántas veces le repite las mismas palabras, ¿cierto? Bueno, en esa forma Pablo dice, a mí no me es gravoso volver a escribir las mismas palabras, que por supuesto para ustedes son buenas, son seguras. Y ella habla y dice, apártense de los perros, no oigan a los que vienen con malas enseñanzas, con malas doctrinas, porque se han introducido quienes vienen con malas intenciones y que se creen muy judíos y que sacan a resaltarse su ego, el que se les crea a ellos y que se les siga a ellos porque son judíos y que se quieren gloriar en la carne. Dice, pero si ellos se quieren gloriar en la carne, yo también estoy en la posición de gloriarme, dice, porque si en la carne, dice, se glorían, yo tengo más de que gloriarme. Yo soy verdadero israelita, soy de la tribu de Benjamín y hebreos, un fariseo de fariseos, que significa educado completamente a los pies de Gamaliel, con las prácticas totalmente de mis padres, ninguna de ellas he fallado. Si había que lavarse las manos, ¿cuántas veces al día lo hice? Y si había que practicar todos los ritos de los ancianos, las tradiciones, yo lo hacía. Era tan celoso de esos cumplimientos que fui un perseguidor de la iglesia, ¿se entiende? Eso abarca a Pablo cuando dice eso, fariseo de fariseos. Celoso hasta la muerte por creer que mi creencia, mi religiosidad era lo correcto. Sin embargo, luego entendí que no es por mi ley, por mi cumplimiento, sino que es por la fe en Jesús. ¿Sí? Lo cual dice, yo he renunciado a todo el conocimiento que yo tenía, la práctica que yo tenía, el llamamiento o reconocimiento, porque seguro tenía un reconocimiento, ¿verdad? Como un hombre estudiado de la ley, un fariseo, ya tenía un reconocimiento. Pero he renunciado a todo eso. ¿Para qué? Para asirme así de Cristo, que significa agarrarlo o sujetarlo. ¿Se entiende? He renunciado a todo eso que, pues, entre comillas, como vanidad. Porque no se usaba el buen contexto de la palabra de Dios y el conocimiento de la palabra del Señor como para vivirlo, ni mucho menos para transmitirlo, sino que lo hacían al contrario. Por eso Jesús dijo un día, en la cátedra de Moisés se sientan, ¿quiénes? Los fariseos y los sacerdotes. Y hagan todo lo que ellos digan. Óiganlos, aprendan de lo que están leyendo y háganlo, pónganlo en práctica, pero no hagan como ellos, porque dicen una cosa y hacen otra. ¿Se entiende? Entonces el rango de un fariseo, de una persona así reconocida, era grande. Pero ¿qué pasaba con el estilo de vida? ¿Lo transmitían? Automáticamente no. Entonces Pablo está diciendo, yo he renunciado a todo eso que era como un ego del fulano de tal, un reconocimiento, un líder. Incluso Pablo era un hombre importante en la iglesia, que por eso era perseguidor de los cristianos. Traía cartas de los sacerdotes, cartas donde le avalaban que tenía autoridad para hacer aquello. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, y renuncia a todo eso por amor a Cristo. Por amor significa por aprender de Cristo. Para vivir una vida ahora de Cristo. Si es posible, dice, hasta la muerte. Reflejarme en la muerte en Cristo. Si es posible, dice, llegar hasta ese grado. Si es que es posible llegar, dice, hasta la resurrección de los muertos. O sea, porque él pensó muchas veces que iba a estar vivo antes que aconteciera la venida del Señor, nuevamente la segunda venida. Si es que es posible llegar, dice, hasta ese evento, bueno, pues llegaré a la resurrección de los muertos. Es posible. Entonces, él está diciendo, hermanos, yo he renunciado a todo eso con un propósito, para asirme de Cristo. Ahora mire lo que dice el verso 12. Aquí hay una interpretación que muchas veces entendimos de otra manera. Dice, no que lo haya alcanzado ya. En contexto, ¿ya va entendiendo lo que dice Pablo ahí?
¿Qué cosa? Que él todavía no se ha sido de Cristo completamente, de todo el conocimiento, de toda la práctica. Está en ese proceso de toda la práctica de Cristo, de la doctrina de Cristo. Eso es lo que él está tratando de asir. Ha dejado una cosa para asirse de otra. Ha dejado una para tomar otra. ¿Se entiende? Y nosotros muchas veces lo entendimos de esta manera, que Pablo está hablando de su salvación, no que lo haya alcanzado ya. Mismo Pablo está diciendo que él todavía no era salvo. Muchas veces así nos dieron esa interpretación. Terminemos de leerlo el verso. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo. ¿Se recuerdan cuando Pablo fue asido por Cristo? ¿Se recuerdan? Cuando el Señor lo tomó. ¿Se recuerdan? Sí, amén. ¿Cuándo fue? Cuando estaba persiguiendo. Exacto. ¿Qué le dijo el Señor a Ananías? Ve y ora por este hombre, Saulo, porque me es un instrumento útil. Y lo he tomado como un instrumento y yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí está Pablo, asido por Cristo, lo tomó. Luego significa la palabra asido. Pero hace un juego de palabras. Fui asido, pero yo también estoy tratando de asir algo, agarrar algo. ¿Se entiende ahora? En contexto, Pablo no está hablando de que él está tratando de alcanzar la salvación. Está tratando de alcanzar el propósito por el cual Cristo lo tomó y lo agarró. ¿Se entiende ahora? Sí, amén. Muy claro, ¿no? Está muy claro, ahí está el contexto. Seguimos leyéndolo. Él dice, hermanos, verso 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Esto significa, hermano, constancia en el enfoque que debemos tener como hijos de Dios. No en la salvación, que si la tengo o no la tengo. Eso el Señor la ganó. No tengo por qué yo estar peleando por ganarla o alcanzarla. ¿Se entiende fácil, no? Pero eso no lo interpretaron así antes. Hermano, tienes que luchar por tu salvación. Porque mismo Pablo decía que siempre estaba luchando por alcanzarla. Eso aquí no está hablando de la salvación. Él está hablando del oficio como un creyente que no ha logrado ejercitar a plenitud antes de la venida del Señor o antes que Él parta de este mundo. Eso es lo que está diciendo Pablo en enfoque. No que yo lo haya alcanzado y diga, hermano, yo ya terminé mi misión aquí en la tierra y ya le prediqué hasta la última alma que yo tenía que predicarle. Está diciendo lo contrario, no que lo haya alcanzado ya todavía. Cada día me esfuerzo por alcanzarlo, por a ver si lo logro alcanzar. Era un hombre tan intrépido para predicar, que ese hombre, hermano, estaba dedicado a tiempo completo, ¿cierto? Y hablar de esas cosas, hermano, eso nos avergüenza, porque nosotros, ¿cómo nos estiramos para poder hacer aquello? ¿Cómo nos esforzamos para poder lograr hacer aquello? Ni siquiera tenemos el enfoque, porque teníamos en contexto que esto tenía que ver con la salvación. Algo erróneo, ¿cierto? Algo equivocado en contexto. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado o haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hace? Olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Es un enfoque, pues, de lo que debe de hacer cada cristiano. ¿Se entiende? Lo que queda atrás puede decir, bueno, es algo que me distrae simplemente de mi enfoque, de lo que está delante. ¿Qué está delante de mí? El hacer la voluntad de Dios. Ese es mi enfoque, como dice Hebreos capítulo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en otra escritura dice, puesto que tenemos una nube tan grande de testigos, debemos, hermanos, de conducirnos de una manera apropiada. O sea que no nos debe distraer el mundo, no nos debe de distraer nada del enfoque que está delante o debería de visualizarlo cada creyente. ¿Se entiende? ¿Cuál es tu enfoque de tu vida? ¿Por qué vives como cristiano en la tierra? Tengo un enfoque y un propósito. ¿Cuál? Fui asido por Cristo, fui tomado por Cristo. ¿Para qué? Para asirme de su palabra, para asirme de su voluntad, para asirme de aquello por el cual Él me ha dejado en esta tierra.
Él dice que yo soy luz, Él dice que yo soy sal. Yo me estiro, yo me esfuerzo por lograr, para ver si lo logro de ser esa sal de la tierra. Para ver si cada día veo que esa luz está más fuerte en mi vida, está permaneciendo, me estoy esforzando. O sea, tengo un enfoque de asirme de aquello. Eso debería de vivir cada cristiano nacido de nuevo. Y no en distracciones de este mundo. Digo, está bien que el apóstol Pablo es un apóstol donde nadie tal vez va a poder imitar. Y a él mismo dice, ser imitadores de mí. Realmente va a haber muy pocos quienes lo hagan totalmente así, pero no significa que haya un enfoque para todos los cristianos de por lo menos entender por qué Dios nos ha hecho su pueblo, sus hijos, sus siervos, sus discípulos. Por ahí más alguno, no sé cómo pensará que por qué Dios lo hizo cristiano. Porque le cayó bien. Ay, yo no sé por qué Dios me escogió a mí. Habiendo tantos, dice, me escogió a mí, no sé qué me vio Dios a mí. ¿De dónde le viene esa idea? Como que es demasiado, yo no sé, o basura, o demasiado, no sé, se considera que Dios lo ama tanto porque lo escogió a él. Yo no sé en qué enfoque lo mira. Cuando debería tener un enfoque, yo sé por qué Dios me envió y por qué me escogió, que a pesar de lo que soy y lo que fui, Él me escogió para un propósito suyo y tengo que lograrlo y tengo que cumplirlo. Bueno, esos pensamientos no vienen. Yo creo que Dios me escogió porque Él, aparte me sacó del vicio, Él quiere bendecirme. Él quiere que yo esté bien en esta tierra y que me vaya bien, que yo tenga, no sé, muchas cosas. Pero ¿por qué Dios te escogió? ¿Qué acaso no dice la Escritura que escogió lo más vil y miserable del mundo para avergonzar a lo que se cree sabio? ¿Y acaso no dice el apóstol Pablo que que somos un pueblo, sí somos un pueblo apartado? ¿De dónde? De las tinieblas, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué nos llamó? Para anunciar, para cumplir. Para un propósito Dios nos tiene con vida todavía. No nomás porque quiera que estemos viviendo aquí por vivir. Dios tiene un plan en su iglesia de que cumpla antes que venga Él nuevamente. Pero pocos tenemos esa idea, la mera verdad, hermanos. Todos vivimos muy tranquilos en lo nuestro, en lo mío, y el Señor sabe, y el Señor entiende mi corazón, y el Señor sabe que yo, y que esto y lo otro. Y no pasamos de esa idea. Pero eso no, hermano, no debe ser así. Por lo menos no lo fue en la iglesia primitiva. Los hombres se convertían al Señor y sentían el llamamiento del Señor. Y Pablo lo instaba a Timoteo: cumple con el llamamiento que el Señor te dio. Esfuérzate como un soldado. Porque un soldado, dice, que en milicia no se mezcla con el mundo. Está concentrado. Así que pórtate varonil, esforzado, valiente, Timoteo. Ese era el enfoque en el comienzo. Hoy el enfoque es: pídele a Diosito lo que tú quieras, Él te va a bendecir. Él te va a componer todos tus problemas y tú vas a pasarla bien bonito. Son puros mensajes emocionales y que la gente está bien cómoda. Nada de que vas a servir al Señor y te va a costar servir al Señor porque vas a tener que renunciar a los deseos de la carne. No, eso no, hermano. Eso duele, eso afecta al oyente. Pero de eso están llenas las iglesias, de gente acomodada, de gente que les gusta oír lo que el predicador habla, porque son palabras endulzadas, son discursos que no le instan a tener una vida de santidad, una vida de obediencia a Dios, una vida de compromiso con Dios. ¿Cierto? Proseguimos, verso 14. Prosigo a la meta. ¿Cuál era su meta? ¿La salvación? ¿Cuál era la meta?
¿Cuál era la meta, hermanos? Lograr cumplir ese propósito de Dios en su vida. El Señor le dijo a Pablo: te he escogido para que me seas instrumento, y te enviaré a reyes, y te enviaré a los grandes de la tierra, ¿cierto? Y fue allá con Herodes, y fue con los reyes en aquel tiempo, y se presentó a predicar, ¿cierto? De hecho, por eso apeló a Roma. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: vas a ir a Roma y me serás testigo. Él podía salvar su vida físicamente e ir con los jueces de Jerusalén, lo hubieran juzgado conforme a la ley, quedaba exento, quedaba libre. Pero él dijo: no, apelo a César, apelo a Roma, porque el Señor me ha dicho que voy a estar delante de ellos, y el Señor me ha enviado. Yo tengo que esforzarme por cumplir mi llamamiento. Pero que te van a matar, Pablo, no importa, porque estoy decidido a morir por causa de la palabra del Señor. Pero llenos de miedo: no, yo que voy a ir, que manden a otro. ¿Qué voy a aprender yo de doctrina? Que aprendan otros, que otros estudien la Biblia. Falta de responsabilidad y de valentías. Eso es lo que se vive hoy en día. Pero el apóstol Pablo dice: no, hermanos, dice hermanos, verso 14, prosigo a la meta, como instando a otros hermanos. Ustedes también tienen su meta, hermanos, por favor, tienen una meta, tienen que visualizarla. Dios les ha puesto algo enfrente y ustedes tienen una meta. Cada uno tenemos una meta que llegar. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando dice el premio del supremo llamamiento, es diciendo el alcanzar la totalidad de ese oficio que Dios me ha encargado. Porque si no lo cumples totalmente, ¿cómo tienes el premio? Dices: ya lo cumplí todo. No, no lo he cumplido. Entonces, ¿dónde está el premio? Pero si yo tengo que cumplirlo todo para tener ese premio, decir: verdaderamente estoy haciendo lo que Dios me encargó. ¿Se entiende? Estoy corriendo hacia la meta porque quiero alcanzar el premio de que el Señor diga: siervo inútil, hiciste lo que te dije. En verdad cumpliste con eso que te encargué. Ese premio quiero alcanzar y estoy enfocado al frente. Ya no miro hacia atrás para que no me estorbe nada. ¿Qué hice ayer? Si me salió completo, todo perfecto, una parte mal. No, estoy siguiendo siempre al frente. Mejorar, preparándome más, enfocándome más, estudiándolo más. Pero estoy tratando de asirlo, de agarrarlo, de que no se me vaya, de que no se me escape. ¿Se entiende? El verso 15, así que hermanos, o así que todos los que somos perfectos, perfecto quiere decir que tenemos ese mismo entendimiento, esa misma visión. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Siento ese deseo, hermano, en mi corazón de hacer la voluntad del Señor. Somos perfectos, hermano. Fuimos perfeccionados por Dios para ese propósito. Eso significa ahí perfectos. Ya estamos listos para hacerlos. El Señor ya nos limpió, nos perfeccionó. Dice: y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Nada de que te desvíes, hermano: yo no siento eso. Eso no es para mí. Eso es para otras personas. No, esto debe ser algo en general en la iglesia del Señor. Todos con una misma mente. Por eso la Escritura nos insta que todos lleguemos en la unidad del Espíritu, para que todos pensemos una misma cosa. Hermano Pablo, ¿en qué estás trabajando tú arduamente, hermano? Estoy con los gentiles al 100%, hermano. Me he ido de ciudad a ciudad, he ido a veces en animal, en cabalgadura, en asno, en camello, pero muchas veces he ido a pie, hermano. Y tú, hermano Pedro, lo mismo, hermano, no paro en Jerusalén. Y tú, Jacobo, lo mismo, hermano, aunque están a punto de decapitarme, pero no importa, hermano, estamos en el mismo espíritu, en la unidad, hermano. ¿Se entiende? Usted por un lado, yo por otro lado, hermano, haciendo bien
uso de los dones que Dios nos ha puesto espiritualmente, individualmente, la forma de hablar, la forma de entender y explicar. Pero usted por su lado y yo por otro, hermano, estamos haciendo la voluntad del Señor. ¿Se entiende? No, pero hay quienes no quieren unirse a la unidad del Espíritu. Y unos, no, yo no sirvo para eso, hermano. A mí Dios no sé por qué me llamó. ¿Qué es eso? Dios te llamó porque tiene un encargo, una obra, por eso te apartó, hermano. Ahora, muchas veces, hermano, eso cuesta entenderlo y cuesta vivirlo porque falta una conversión genuina. Y ahora voy a explicar un poquito qué es una conversión genuina. Que mucha gente no lo ha vivido y no lo ha experimentado y se ha hecho cristiano de nombre nada más, pero no experimentó en su vida el nuevo nacimiento por falta de una conversión y falta de arrepentimiento. Amén, hermanos. Amén. La palabra confesión y el significado bíblico se refiere a volverse a Dios. Eso es una conversión, en el contexto bíblico, volverse a Dios. Ibas por el camino al pecado, a la maldad, y te volviste a Dios, ¿cierto? Como leímos en el Salmo 34, ¿no? Apártate del mal y haz el bien. No hay gente que se ha apartado del mal, pero no hace el bien. ¿Se entiende? Pero el que se ha convertido a Dios, deja de hacer lo malo y empieza por naturaleza y con actos de fe a hacer lo bueno, hermano. ¿Se entiende? Por eso allá el Santiago escribe, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras por medio de la fe, ¿cierto? Porque un cristiano no solamente deja de hacer lo malo automáticamente, deja de decir mentiras, deja de decir groserías, deja de cometer el pecado que andaba cometiendo, pero ahora está haciendo algo bueno conforme a la fe que ha recibido en Dios, a través de una conversión, porque estaba en camino de maldad y practicaba maldad, pero ahora se convirtió a lo santo, a lo puro, a lo sagrado, a Dios, y empieza por naturaleza y por la fe a tener acciones, a tener obras buenas. ¿Se entiende? Pero a veces mucha gente no lo ha vivido y tiene un nombre nada más de cristiano. Como aquella iglesia que el Señor le dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Se entiende? Tienes palabras o ideas en tu mente de que eres rica, pero eres pobre. Eres desventurado, miserable, ciego y desnudo. Hay gente hoy que a nivel mundial, la mayoría se considera cristiana, pero no ha vivido, no ha sufrido un cambio de dirección, de dejar el pecado y volverse a Dios, tener la santificación, buscar la santificación, y a través de esa vida de verdad, una sinceridad, de cambio, el arrepentimiento sincero, hoy vivo una vida dando frutos, hermano, sino que nomás el nombre de cristiano. Y ya puede mencionar o pensar en muchas denominaciones, iglesias y religiones que sí son cristianos, o ellos se llaman cristianos también, pero no es real, no es verdadero. Muy bien, en el Nuevo Testamento nos habla, hermano, de varias ocasiones cuando los discípulos visitaron pues más ciudades aparte de Jerusalén, ¿verdad? Y Israel. Y estas aceptaron la doctrina que Jesús dejó. Y así convirtiéndose al Evangelio y dejando las costumbres paganas a las cuales estaban arraigados. Esa es una conversión. Crees al Evangelio, crees a las palabras de Jesús, te desconectas de esas prácticas que son paganas y ahora tienes una vida conforme a la palabra del Señor. Amén, hermanos. Amén. Así que un punto muy importante, sin fe, sin arrepentimiento, sería, hermano, imposible una conversión honorable. ¿Qué significa una conversión honorable? Honorable, la palabra honorable, que se deja ver, que se deja notar. ¿Cómo fue la conversión de Pablo? Realmente, hermano, extraordinaria.
Los hermanitos no creían en su conversión porque era un perseguidor, ¿cierto? Era un asesino. Y en principio huían de él probablemente. Mismo Ananías cuando habló con el Señor, Señor, pero tú sabes cómo este hombre ha hecho de males allá en Judea, en Jerusalén, y aún hasta aquí, a donde estamos, Señor, aislados, aquí Él también tiene autoridad sobre nosotros para venir y hacer mal, Señor. Sí, le contestó el Señor, pero ve, porque yo a Él lo he escogido como un instrumento ahora. ¿Cómo fue su conversión? ¿En realidad fue falso? ¿Fue a medias como hoy en día la vivimos nosotros? Semi-convertidos, semi-cristianos, semi-santificados, semidiscípulos, pero no completos. La de Él nos muestra una totalidad completamente. Renuncia a todo, lo tiene por basura. Mira la excelencia de Cristo, mira la excelencia de su resurrección, mira la excelencia de su doctrina y dice, Señor, esto quiero, esto me apasiona ahora, un cambio genuino. Pero un cristiano hoy en día que sale de una religión y está en otra, no le parece así el evangelio, algo extraordinario y genuino, porque su conversión es muy simple, no es una conversión honorable. ¿Se entiende? Elogiada. Yo no sé si ustedes le elogiaron su conversión o solamente le reclamaron cuando se salió de la iglesia tradicional y dice, me has traicionado, ya no eres de las mismas mías. O en realidad diste una experiencia y una forma de transmitir lo que habías vivido con tu conversión, que te dijeron, mira, no importa dónde te metiste, pero lo que estás haciendo es tan bueno que sigue adelante. No sé cómo fue su cambio de usted, hermano. Por lo menos a mí me lo dijeron. Y era alguien que era muy religiosa. Mira mi cambio, mira mi entrega. Me dice, no sé lo que pasó, pero sigan adelante. Lo único que les voy a dar mi consejo, obedezcan bien la palabra del Señor y lo que se les enseñe, practíquenlo y vívanlo. No sean como otros hipócritas. Fue lo único que me aconsejaron a mí y me dijeron. Seguramente mi cambio tuvo algo que ver. Y no estoy hablando que soy un gran cristiano de entrega total, porque no estoy comparándome con ninguno de los ejemplos bíblicos, simplemente lo estoy diciendo en mi vivencia. Pero hay quienes que tuvieron menos que eso, que ni notas que son cristianos, hermano. No se nota. Te los encuentras en la plaza, en la calle, y hablando con los demás y tienen el mismo vocabulario. Tienen la misma práctica. Tienen las mismas vidas. Y tú dices, ¿y dónde está el hermano que yo he visto allá en la iglesia? ¿Y dónde está el hermano que donde usan corbata siempre llega con corbata y saco? Y no, lleva la de orden, del color del día. Es bien cristiano allá. Sí, en la iglesia todo el mundo es cristiano, pero allá en el mundo secular, en tu vida personal, ¿dónde está el cambio, la transformación? ¿Dónde está el ejemplo de un honorable cambio de vida, de una transformación, de una conversión a Dios? ¿Dónde está? No, hoy está lleno de religiosidades todos los hombres y ponen una imagen falsa, ¿cierto? Y vestidos de buena apariencia, pero son falsas. Pero no el apóstol Pablo. ¿Y eso cómo se logra? Con una genuina conversión, una honorable conversión a Dios, no falsa, no hipócrita. ¿Se entiende? Ay, que Señor, te confieso con mi corazón, y yo te recibo como mi Salvador. Esa fue tu única palabra que salieron, pero de tu boca, no salieron de acá del alma. Que Señor, hoy, perdóname, ¿verdad? Pero hoy cambio mi vida, Señor. No, es que a mí me cuesta dejar, hermano, las mentiras. No sé cuándo el Señor me vaya a transformar. Eso está en tu conversión, hermano. Deja la basura, deja el ego, deja la maldad, deja el pecado. Eso está en tu conversión de verdad. Ahora, si no la quieres hacer de verdad, es que tu corazón no es bueno. ¿Se entiende? Por eso vemos hombres con faltos de conversión que tienen hasta pereza por aprender más de la Biblia, de la palabra del Señor, y solamente van fábulas, cositas ahí. Pero Pablo no, él está sumergido en el conocimiento de la palabra del Señor y dice, yo me trato de asir del Señor, me trato de abrazar de Jesús para ir aprendiéndole más y aprendiéndole más. ¿Se entiende? Que si hay hoy un renacer en nosotros, hermano, desde una buena conversión, si no la hemos tenido, hermano, meditemos cómo es nuestra conversión a Dios, qué tanto de verdad
nuestra conversión nos ha dado ese entendimiento y decir, Señor, yo vivo para ti o no vivo para ti. Porque si tengo una parte en el mundo, mi conversión no fue total a Dios. Me dio un giro, no sé, la mitad o 3/4. Pero tengo una parte en el mundo. Mi corazón todavía está una parte en el mundo. Eso no es una completa conversión. Así es que cuando no hay un arrepentimiento y una fe genuina, hermanos, es muy difícil tener una conversión honorable. Puesto que la disposición del corazón, si no es sincera, si no es genuina, no permitirá dejar de fluir en ideas para hacer lo malo. ¿Se entiende? Si la intención del corazón no fue sincera en la conversión, el corazón perverso que hemos tenido no va a dejar de influir. Malas ideas, malos pensamientos, malas cosas. ¿Y por qué? Porque la conversión no fue sincera. La disposición del corazón, Señor, sí me quiero entregar, pero estoy como que sí, como que no. Bueno, lo voy a hacer al final de todo, ya lo voy a hacer, ya. Pero no hubo una disposición del corazón. Fue falsa, fue media, fue de labios. Y ahí está luego la vida del creyente. Por momentos es cristiano y por momentos deja de ser cristianos. ¿Por qué? Porque no fue genuina. Su corazón no fue sincero en el comienzo. No hubo ese buen deseo de dejar todo por amor a Dios. Veamos las palabras, en la palabra de Jesús en Mateo 13, verso 15. Según la versión de la Biblia latinoamericana, que tiene esta versión muy bonita, dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo, verían con los oídos y oirían, de otro modo, verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Esta versión está más clara que la que tenemos de la Reina Valera. Ahí habla de corazón engrosado y es un juego de palabras ahí. Un juego que está un poquito difícil de entender. Que viendo ven y oyendo no oyen, para que se arrepientan y yo los sane. Pero está más entendible esta. La voy a leer y trate de captarlos. Mire, dice. Son palabras de Jesús cuando habla de que alguien no está dispuesto a oír la palabra del Señor, sino que cierra su oído. ¿Se entiende? Este pueblo dijo, es lo que dijo Isaías. El labio me honra, pero se está cumpliendo esto, porque ellos han cerrado sus oídos. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. El corazón está duro, está insensible, no quiere obedecer a Dios. ¿Qué han hecho? Dice, y con dificultad oyen con sus oídos. ¿Qué está diciendo? Han cerrado los oídos a la palabra de Dios. No quieren oír. Simplemente ellos dicen, no queremos oír y cerramos los oídos. ¿Y qué dicen? ¿Qué más dice? Y han cerrado sus ojos. Han hecho dos cosas. No quieren ver y no quieren oír. Y de otro modo, o sea, dice, si fuera todo lo contrario, verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón. Si el corazón no fuera insensible, si el corazón no fuera duro y dijeran, Señor, nuestro corazón está dispuesto a obedecer, te oímos, Señor, podemos ver tu verdad, Señor, háblanos al corazón. ¿Qué pasaría? Dice Jesús. Dice, de otro modo, verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y entonces se convertirían. Miren lo que es necesario para convertirse de verdad. Para convertirse de verdad hay que abrir el oído, hay que abrir, hermano, el entendimiento, hay que estar dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Tener fe, pues. Porque la fe viene por el oír. Si escuchas la palabra de Dios con fe, entonces tú vas a tener un corazón así dispuesto para una conversión.
Pero si tú cierras tus oídos, dice la enseñanza es para tal hermana, yo siempre estoy aquí, yo soy formal, yo no sé por qué predican eso, deberían predicar otro. Eso es para tal hermano. Tú estás cerrando tu oído a la enseñanza, a la palabra de Dios. Tu corazón está duro, está insensible, no quieres simplemente obedecer a Dios. Tú ya tienes tus leyes, ya tienes tus mandamientos, ya tienes tu doctrina trazada. Por lo tanto, no te puedes convertir a Dios. Pero si lo tienes diferente, sensible, tu oído atento, ¿qué pasa? Dijo el Señor, ellos se convertirían y vendrían a mí y yo los sanaría. Qué lindo, ¿no? Por eso cuando alguien ha recibido una verdadera conversión, ahí está el apóstol Pablo, ejemplo, sanado por Dios seguramente. Él quería, hermano, ser salvo. Sinceramente, Pablo en su ignorancia, como dijo, yo he sido un pecador, aunque mucho en mi ignorancia, dice ciertamente. Pero Dios ha sido misericordioso conmigo. Sin duda Pablo era un hombre que tenía, entre comillas, el temor a Dios, pero con falta de conocimiento, con falta de ciencia. Ciencia de la gracia de Dios, ciencia de la doctrina de Cristo. Pero cuando lo encuentra, cuando se le da, hermano, su corazón está dispuesto, su oído está atento al Señor y entonces recibe la sanidad de Dios, quiero decir, la salvación en ese momento. Lo que Pablo necesitaba, lo que le faltaba, lo que no llenaba su corazón y las prácticas que había en el judaísmo y toda la ley, él no lo podía sentir esa completa satisfacción. Pero ¿qué pasa cuando oye la voz del Señor? No cierra su oído, no pelea contra el Señor, ¿cierto? Sino que inmediatamente accede a la voz del Señor y dice, ¿quién eres, Señor? Como diciendo, te escucho, Señor, dime qué quieres que haga, ¿cierto? De hecho, cuando lo llevaron a aquella casa, él ya estaba dispuesto a esperar instrucciones. Viene el discípulo del Señor, Ananías, y le dice, Pablo, Saulo, hermano, el Señor te ha escogido para que le seas instrumento. Levántate pues, lava tus pecados y bautízate invocando su nombre. Y aquel hombre inmediatamente, por esa fe de recibir las palabras de aquel Ananías, que caen como escama de sus ojos, recibe la vista y es lleno del Espíritu Santo. Con autoridad, con poder, dones espirituales como de un apóstol verdadero. ¿Por qué? Porque está recibiendo la palabra del Señor con el corazón. ¿Se entiende? Pero hoy en día, ¿cuántos recibimos la palabra con el corazón? No, lo recibimos solamente con el intelecto. Y luego le digo, a mí no me conviene eso. Yo no quiero saber eso. Por eso hoy hay cristianos que no viven una vida enriquecida porque no reciben la palabra, sino que desechan el alimento, la comida espiritual. Muy bien, ahora Pedro en Hechos capítulo 13, verso 19, dice así, por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio, aquí la palabra refrigerio significa alivio, para que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Miren lo que trae una conversión y un arrepentimiento. Aquí Pedro utiliza la misma palabra, el arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, para que sean borrados los pecados. A fin de que tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de amistad con Dios, tiempos de relación con Dios, de vivencias con Dios, quiero decir, de tener una comunión con Dios, no de algo de que yo fui al tercer cielo, que tuve tal sueño, hermano, o tal visión, no, sino que estabas enemistado con Dios, hermano, eras un enemigo de Dios, de la cruz de Cristo, pero ahora por su gracia, hermano, Él viene para traerte esa paz, para sacarte de la condenación. Así es que arrepiéntanse y conviértanse, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de alivio. Eso es lo que el mundo necesita, tiempos de alivio, tiempos de paz de Dios, porque Dios está irado con el impío todo el tiempo, y si muere así, irá a condenación lamentablemente. Pero Dios no quiere eso.
Dios quiere que todos los hombres se arrepientan en todo lugar. ¿Cierto? Muy bien. En Hechos capítulo 15 y el verso 3 dice, así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles. Otra vuelta, la palabra conversión aparece. Y los gentiles de seguro daban buen testimonio de su conversión, renunciando a la brujería, a la hechicería, quemando sus libros, saliendo de ese estilo de vida malo, perverso, dejando la idolatría y todo tipo de prácticas pecaminosas y paganas. ¿Cómo se llama? Los gentiles representan paganismo, perversión, lo más perverso. Pero dice que renunciaban, hermanos, se convertían ellos al Señor. ¿Sí? ¿Qué era lo que pasaba? Miren lo que pasaba. Dice, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Eso se produce, hermano, cuando alguien se convierte de verdad. Da una alegría aquí en el corazón, como hermano dice, wow, es increíble lo que el Señor ha hecho en la vida de esta persona, de este nuevo hermano, nuevo creyente. Por eso la Biblia dice que hay gozo delante del Señor, delante de los ángeles, cuando un pecador se arrepiente. Digo, si hasta aquí nos gozamos nosotros cuando vemos un verdadero cambio, ¿no? Es que es increíble lo que este hombre ya ha dejado y lo que hacía, hermano. Imagínense los hermanos cómo se gozaban de la conversión de Pablo. No solamente decir, ya no es un enemigo, ya no es un asesino, antes nos daba miedo, pero hoy mírenlo cómo habla. Es un cordero este Pablo, es puro amor. Qué servicio a Dios, hermano. Qué entrega, qué hombre ejemplar. No hay otro como Pablo que nos inste a servir al Señor. Desde la cárcel, hermano, está ahí orando por nosotros y dando testimonio que tiene ánimo en el Señor. Qué cambio de Pablo. Estamos orgullosos de nuestro hermano Pablo. Podían haber vivido aquellos hermanos gozosos. Y así la iglesia de Jerusalén en este momento dice que cuando ellos oyeron que los gentiles se convirtieron al Señor, dice que había un gran gozo, hermano. A todos los hermanos le causaba. Qué lindo, ¿no? Qué tristeza da cuando alguien falsamente se convierte y al rato saca las garras y dice, mira, el hermano que supuestamente se convirtió, mira aquí lo que anda haciendo de desorden. O lo encontramos en la calle diciendo barbaridad y dice que se convirtió. Eso también lo vivió Pablo, dijo que había entre ellos falsos hermanos también. Pero eso no da alegría, eso da tristeza, ¿cierto? Hechos capítulo 11 y verso 18 dice, al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento, la conversión, hermanos. Esta palabra arrepentimiento tiene mucho que ver con la conversión. Muchas veces tenemos el hábito de, hermano, a ver, ¿te quieres entregar? Confiesa conmigo, declara conmigo, repite conmigo. Señor, me arrepiento, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, de todos mis pecados. Ya. Pero tenemos en poco la conversión, hermano. En la iglesia primitiva, ¿no? Era una conversión juntamente con el arrepentimiento. ¿Entiendes? Ese cambio de vida que era la conversión, hermano, era palpable, era visible. Por eso, hoy en día no se mira porque no hay conversión. Dice, oye, ya confesé, que ya acepté al Señor. ¿Y tu conversión? Ahí viene poco a poco, despacito, despacito. Voy a dejar un poquito, ya luego después. La conversión no demanda eso, hermano. Una conversión es genuina, total. Por lo menos es el ejemplo bíblico, ¿cierto? Así es que ellos se calmaron, había disputa, ¿no? En la reunión en la iglesia en Jerusalén y les querían imponer cargas como circuncisión y prácticas que todavía ellos pues, estaban como despertando, como diciendo,
¿Seguimos con la práctica o no seguimos con la práctica en general de la circuncisión? Lo cual luego Pablo más adelante les dice, hermanos, la circuncisión y la incircuncisión, nada es en Cristo Jesús. Y los que practican la circuncisión de Cristo os habéis desligado, apartado. Así es que ustedes como judíos síganse circuncidando, pero no impongan a los nuevos creyentes esa ley. No, porque ellos ya son libres de esa ley. Porque en Cristo Jesús todos hemos sido circuncidados en su carne. Todos, por medio de su circuncisión. Todos hemos quedado limpios y puros. Así que háganlo como práctica judía, práctica sanitaria o como ustedes quieran llamarla. Pero no lo impongan como un acto de fe. Porque en el acto de fe ya fuimos limpiados en Cristo Jesús por medio de la circuncisión de su carne, de su cuerpo de Él. Y por la fe en Él. Qué lindo, ¿no? Y los hermanos entendieron. Ahí entendieron los hermanitos y dijeron, al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios. Dijeron gloria a Dios, ¿no? Diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Y aquí estamos nosotros. Qué dicha, hermano, que Dios nos tomó en cuenta como gentiles, no circuncidados, no con leyes, que ahora simplemente por la conversión a Él, por la fe en Él, ahora somos también pueblo del Señor. Qué dicha, hermano. Digo, si nos vieran los gentiles, si nos vieran los judíos, los hermanos de la iglesia primitiva, ¿cómo se alegrarían con ustedes, con nosotros? Mira cómo los hermanitos también han recibido la palabra del Señor. Mira cómo se han convertido de los ídolos al Dios vivo. Mira cómo se han convertido. Miren la obra del Señor, glorificando a Dios, hermano. ¿Cierto? Qué maravilla, hermano. Terminamos con esto. El propósito de toda esta enseñanza es que fuimos asidos del Señor. El Señor nos agarró, hermano. Nos tomó. Nos sujetó. Dios nos tiene sujetados. Que significa, hermano, que nos apartó para su servicio. Pero en esta enseñanza está también el hermano, el asir, lo que el Señor nos ha encomendado. Tratar con todas las fuerzas posibles, con todo el mérito posible, el asir las cosas por la cual fuimos asidos y estamos agarrados por Cristo. ¿Para qué? Para cumplir con nuestro llamamiento, con nuestro oficio. Amén, hermanos. Muy bien, pues ya recibiendo ese enfoque, qué gratitud, qué bendición. Pónganse de pie y démosle gracias, Señor, por su palabra, que ha sido muy rica para los que tienen su corazón presto. Amén. Señor, gracias una vez más por esta palabra que se nos ha compartido y que va a traer fruto en nosotros, porque tu palabra es viva, Señor, para traer en nosotros el querer como el hacer tu voluntad, Señor. Sin duda, nada de lo que has sembrado, Señor, en nuestro corazón ha sido en vano, sino que ya está produciendo. Así es que gracias, Señor, por tu buena voluntad, porque empieza el querer como el hacer las cosas, Señor. No depende de nosotros, ni el que corre, ni el que quiere, sino de ti, Señor, que siembras la semilla en nuestro corazón. Gracias, Señor, por eso. Y de nosotros depende, Señor, una buena conversión, un corazón sensible, un corazón dispuesto, unos ojos abiertos y unos oídos atentos a tu voz. Ayúdanos, Señor, a esa conversión genuina, Padre, que no seamos, Señor, falsos, sino de una conversión real y sincera. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.